para poder mejorar su inglés. No sé si sea su caso, pero el mío lo fue. Posiblemente hayan estudiado en un instituto de idiomas o una escuela de idiomas por un par de meses, capaz años o un par de años, y siguen sin entender ni un carajo el inglés. Yo creo que es algo súper normal. Si te sientes frustrado como un inútil, yo creo que, bueno, habría la posibilidad de que seas un inútil, o han pasado dos cosas, ¿no? Que son las más normales. Número uno, el inglés no es un idioma fonético. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras no están escritas como se pronuncian. Entonces, cuando tú las lees, tu entendimiento, tu posible suponer de cómo se pronuncia una palabra puede ser totalmente erróneo. Entonces eso es una cosa. Y número dos, has tenido el enfoque incorrecto, creo yo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo he estudiado en CIUNAC, by the way, soy de Perú, en el Centro de Idiomas de la Universidad de Callao, que está acá en Juan Pablo II. Tuve lo normal, ¿no? Lo tradicional, 3 años. Primer año básico, segundo año intermedio y tercer año avanzado. Yo sé que hay otras escuelas más comerciales, como es el británico, el IPNA, idiomas católica creo que hay, euroidiomas y qué más sé yo, ¿no? Unas cuantas más. Creo que la UPC ahora ha sacado su propia escuela de idiomas. Tengo un par de amigos que dicen que es una mierda, que es lo normal, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas escuelas, ¿no? Tienen un enfoque netamente en lo que es la gramática, ¿sí? Entonces, tú cuando estás estudiando un idioma, tú tienes en la cabeza, ¿no? Mira, a ver, estoy estudiando inglés, voy 3 años, me veo saliendo con mi certificado y siendo capaz de entender y hablar el idioma inglés, lo cual no hay nada más lejos que la realidad, ¿no? Tú cuando sales de este instituto, en mi caso yo saliendo de mis 3 años de estudio acá del inglés, sentía que había aprendido bastante, pero seguía con algunas dificultades. En mi caso fue que yo lo acabé en 2013, lo dejé un buen tiempo, y en 2020 comencé a retomarlo porque llegó la pandemia, no había ni mierda que hacer, y me di con la casualidad de cuando escuchaba podcast y veía algún contenido en inglés, no entendía nada. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que muchas veces estos centros de idiomas no te enseñan lo que debes estar estudiando. ¿Y qué es eso? Es básicamente listening, para que puedas comprender lo que te dicen estas otras personas que son nativas en el inglés. Y número 2, pero no menos importante, es el speaking. O sea, los pilares de una comunicación, ¿verdad? Al menos cuando estás frente a frente. No te vas a mandar WhatsApp cuando estás en la cara de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para remediar este problema, ¿no? ¿Cuál es la solución? Lamentablemente, la solución no... ¿Cómo les digo? No hay una fórmula mágica para poder mejorar en el inglés. Todo requiere con exposición, ¿sí? El problema es no entender y la solución es exponerte a lo que no entiendes ni un culo. Claro que hay que ser un poco metódicos en esto, ¿sí? Para poder solucionarlo tienes que exponerte al idioma, pero hay diferentes niveles, ¿no? Y bueno, dentro de poco voy a explicar un poco más a profundidad esto, junto con los tips o herramientas que les voy a mencionar, para que puedan ir puliendo ese listening, ¿no? Y dentro de estas herramientas, la que más me gusta y el número 1 que les podría recomendar porque es muy conveniente son los podcasts. Los podcasts son excelentes para que puedas desarrollar tu comprensión en inglés y sobre todo, o sea, los puedes utilizar, los puedes escuchar mientras que tú estás en el gimnasio, mientras que estás manejando para tu trabajo, qué sé yo, mientras que tú estás yéndote a correr. O sea, los puedes implementar casi en donde sea. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Poco a poco
tú vas nutriendo, te vas sumergiendo en el idioma inglés, vas acostumbrando a tu oído a ciertas pronunciaciones, ciertos sonidos vocales que en el idioma inglés son muy usuales y muchas veces no se encuentran en el español. Si tú supieras, las vocales A, E, I, O, U son solamente 5 sonidos vocales. En el idioma inglés hay más de 15, yo creo que hay como 18 sonidos vocales. Entonces son un culo, por no decir de las consonantes. Son demasiados sonidos vocales que tú tienes que memorizar. Porque no es que te lo no hay una fórmula mágica, ¿no? Es que te lo tienes que memorizar tal cual. Entonces los podcasts son increíbles para eso. Lo número 2, bueno, la otra herramienta que a mí me gusta mucho son los videos de YouTube o cualquier otra película que te guste. Lo bueno de las películas o de los videos en YouTube es que tú tienes esta opción que es la de activar los subtítulos. Aunque no lo creas, te va a ayudar un montón, porque como anteriormente lo dije, el inglés es un idioma que no es fonético, ¿sí? Entonces, como no se lee, o no se escribe como se pronuncia, entonces cuando tú tengas, qué sé yo, ¿no? Una palabra complicada, ¿no? Como frostbite, tú posiblemente en tu mente puedes decir, ok, esto se pronuncia frostbite, pero no necesariamente, posiblemente se pronuncia frostbite. Entonces, cuando tú estás leyendo junto a lo que el protagonista está hablando, entonces más o menos te vas a dar cuenta cómo se pronuncia esa palabra. Y eso te va a ayudar un montón para que cuando tú quieras hablar, o sea, ya vas a saber cómo se pronuncia. O es más, cuando tú quieras entender un audio, más o menos ya sabes a qué se refiere, porque ya sabes qué cosa es, ¿no? Obviamente si es que sabes el significado de. Entonces, esto es muy bueno. Y, por ejemplo, aquí en estos casos con los podcasts y con los videos de YouTube o las películas, tú tienes que ser muy juicioso, porque no te vas a poner una película en donde no entiendas absolutamente nada. Todo tiene que ir de acuerdo a nivel. Obviamente eso te vas a dar cuenta una vez que tú ya estés viendo esa película, pero tienes que ser muy juicioso con eso. ¿Sí? Tienes que ver. Si entiendes de todo lo que se dice en esa película, entiendes un 60%, yo creo que es muy avanzado para ti. Porque el aproximado de lo que tú tienes que entender es un 70, un 75%. Si entiendes más de un 80% de lo que se dice, yo creo que es más o menos considerable, pero ya llega un punto que es muy fácil también. Tienes que mantenerte en ese umbral, porque de otra forma te vas a aburrir, vas a escuchar cosas que ya sabes, entonces no tiene sentido, no aprenderías mucho. Y esto es con respecto a la expansión de vocabulario también. Número 3, otra herramienta que me gusta mucho y es que que he estado utilizando también son los libros en coordinación con los audiolibros. ¿A qué quiero decir? ¿A qué me refiero con esto? Así como te mencionaba que en la película tienes que aprender los subtítulos en caso no entiendas todo, y también esos subtítulos te van a ayudar cómo pronunciar ciertas palabras, con el libro es un poco más enfocado porque tú estás leyendo el libro, estás leyendo el audiolibro, y va a llegar un punto en que posiblemente el audiolibro esté muy rápido para ti, ¿no? O sea, escuchas lo que está diciendo el pata que está relatando el audiolibro, pero tú no lees a esa misma velocidad. Lo que posiblemente podrías hacer es primero leas una lectura a esa página o a las 2 páginas del libro que tienes ahí en la mano, y luego activas el audiolibro y te vas a dar cuenta las diferencias en la pronunciación que has tenido tú con la que dice este gringo, ¿no? Que está leyendo el libro. Entonces eso te va a ayudar en más o menos diferenciar cuál es la pronunciación correcta y aplicarla en un futuro, ¿no? Lo bueno es que los libros también puedes aprender un montón de cosas. O sea, hay libros de diferente tema. Escogerás el tema que te guste a ti. O sea, no vas a escoger un libro solamente porque está en inglés, porque te vas a aburrir y lo vas a dejar. La cuestión es terminarlo. Entonces, siempre hay que tener esa mentalidad de acabar las cosas, ser constante, ¿no? Entonces, esa es una buena opción. Y bueno, finalmente, yo creo que otro tema para poder mejorar tu listening
Y yo sé que muchas veces el reading no tiene mucho que ver con listening, pero cuando le aumentas el audiolibro, o sea, tiene mucho sentido. Otro tema es la música, ¿no? Escucha la música que más te gusta a ti. Obviamente siempre tienes, aquí yo pongo demasiado énfasis en, que es tener en cuenta el nivel del video, de la película, del podcast, y en este caso de la música que estás escuchando. O sea, si tú estás en un nivel intermedio, no te vas a poner a escuchar Eminem, pues, ¿no? O sea, es como que este es tu nivel y este es el nivel de Eminem, ¿no? Inclusive para los avanzados, o sea, es imposible. El nivel de Eminem es una pendejada. Entonces, siempre tienes que estar de acuerdo a tu oído, a tu capacidad de entender lo que canta esa canción, ¿no? Y es defragmentando la misma canción para poder entenderlo un poco más, ¿no? Finalmente, o sea, no hay una manera fácil de cómo solucionar estos gaps que tienes, pero sí lo mejor es ser siempre constante. Todos los días dándole unos 20 minutos, literal 20 a 30 minutos, escuchando algún podcast, recomendable con audífonos, porque ya sientes las sutilidades, ¿no? Escuchas las sutilidades de cada palabra. Te va a ayudar un montón en desarrollar ese oído que muchas veces lo tenemos muy flaqueado, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera. Y si les ha ayudado este video, esa es la idea, ¿no? Ese es el objetivo de estos videos. Cosa que yo me entretengo compartiendo el poquito de información, el poquito de conocimiento que tengo. Ver mejorar a personas es algo gratificante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención y se me cuida, gente. Chao, chao.